Bendiciones, hermanos y amigos. Esto es Desvendando con la Biblia desde el Bronx, Nueva York. Y les invitamos a que nos acompañen en una reflexión bíblica. Y la misma se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El tema de esta reflexión es amenaza. El apóstol Pablo le escribe al ministro Timoteo y le dice que se ocupe en la lectura, que no descuide la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí el apóstol Pablo le aconseja al joven que se mantuviera escudriñando, leyendo, dándole lectura a la palabra de Dios. La palabra de Dios no podemos descuidarla. Y estamos viviendo en la postrimería de los siglos, en la postrimería de los tiempos donde el descuido de la palabra de Dios es astronómico. Hay gente que ya no quiere darle lectura a la palabra de Dios. El descuido que hay de la palabra de Dios es escandaloso. Y cuando se exhorta, cuando hablamos de exhortación, estamos hablando de incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Y cuando se le exhorta a alguien, se le llama la atención, ya muchos lo toman como que si se le está degradando a esa persona. El apóstol le dice que entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En estos días, muchos se ocupan sí de predicar. Es bueno predicar, pero también es bueno enseñar. Él les dice que la lectura, la exhortación y la enseñanza deben de ser algo primordial. El ministro Timoteo recibe esas palabras del apóstol Pablo. El descuido que vemos dentro de los templos, dentro de la comunidad cristiana. Vemos más la música, vemos más conciertos que palabra de Dios. Vemos más eventos musicales que la lectura de la palabra de Dios. El panorama bíblico que estamos viendo es oscuro. Lo que se avecina, se está avecinando el peligro del descuido a la palabra de Dios. Ese descuido ha llevado a muchos a no ya interesarse por la Biblia. Sí, es fenomenal lo que estamos viendo. Hay gente que ya no se ocupan de la palabra de Dios. Hay gente que se han dejado cauterizar la mente. Cuando hablamos de cauterizar, una mente cauterizada significa una conciencia endurecida. Una persona con mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente y no discierne entre el bien y el mal. El apóstol Pablo les da el consejo al ministro Timoteo, al joven ministro Timoteo, y le dice que se ocupe en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hoy en día muchas personas se rebelan por causa del descuido de la palabra de Dios. Y cuando hay gente que se rebelan contra, cuando usted abandona, cuando usted le da la espalda, cuando usted no quiere exhortación, está la tendencia de rebelarse contra la voluntad
contra los propósitos y planes de Dios. Cuando usted ya entra en ese decaimiento, en ese descuido de no recurrir a la palabra de Dios, de no consolarse en la palabra de Dios, pues entonces viene el descuido, viene y se presenta un espíritu de apostasía. Ese espíritu que está arropando a muchos en estos días. Debemos de tener mucho cuidado porque lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo, y especialmente aquellos que estamos en la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, el apóstol decía: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que ser sobrios en la palabra. Tenemos que ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios para que no caigamos en las trampas satánicas. La apostasía es como la serpiente cascabel o como la serpiente anaconda. La cascabel da la mordida e inyecta el veneno. La anaconda se enrolla en el cuerpo de una persona o de un animal, y ese es el trabajo que ella hace hasta que ella no hace que el animal muera o la persona muera. Ella no se detiene de aplicar constricción, de aplicar completamente toda fuerza para dejar sin vida a ese ser. Así tenemos nosotros que cuidarnos. No descuidemos la palabra de Dios, que la misma es nuestro oxígeno. Ella es la que nos ayuda a continuar caminando. Ella es nuestra brújula. Ella es nuestro GPS. Ella es la que nos está llevando por la mano para que no nos deslicemos y no nos perdamos. La palabra de Dios debe ser siempre escudriñada. Siempre tenemos que darle lectura a la misma y también usarla para exhortar y enseñar. El apóstol Pablo le habla al ministro Timoteo para que él se ocupe en la palabra de Dios. El tema es amenaza. Y amenaza es acción y efecto de amenazar. Amenazar es dar a entender que se quiere hacer algún mal a otro. Y hay una amenaza contra nosotros, contra todos aquellos que estamos recostados, amparados en la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos firmes y siempre recurriendo a ella, porque muchos se han descuidado escuchando a fábulas profanas y de viejas. Quiere decir que hoy en día el entretenimiento, el creyente hoy en día cree a cualquier cosa, porque ha entrado en un total descuido de la palabra de Dios. Todo le llama la atención a los creyentes, a algunos creyentes hoy en día. Hoy en día hay alarmistas que comienzan a mostrar la condición social, las condiciones políticas, y ponen imágenes en sus videos, imágenes de catástrofes, imágenes que lo que asustan a muchos y lo aterrorizan. Pero todo ese movimiento, todas esas ediciones, porque se editan videos, se editan, alabado sea Dios, imágenes, y la traen a sus videos como para asustar. Y hay creyentes que inmediatamente están todos asustados cuando tienen un libro que nos dice el orden de las cosas. Nosotros los creyentes tenemos que ocuparnos de darle lectura a la palabra de Dios y no recostarnos ni no creerle a los alarmistas. Muchos alarmistas que hay dentro de la comunidad cristiana y están usando esos videos, están usando todas estas ediciones
editan videos y le ponen ciertas imágenes para que personas comiencen a espantarse. Lo primero que tenemos que hacer es, como le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, para que no caigamos en error, para que no deslicemos, para que no resbalemos. Tenemos que estar siempre de la mano con la palabra de Dios. No permitamos que nadie venga a desvirtuarnos lo que está registrado en las páginas sagradas. Este es el ministerio de la Iglesia Pentecostal Desvendando con la Biblia del Bronx, Nueva York. El apóstol Pablo le aconseja al joven Timoteo para que él se ocupe, se mantenga busy, se mantenga ocupado en la lectura del libro de Dios. No nos dejemos engañar, no nos dejemos espantar, que la gente nos llene de terror, de miedo, con ciertas ilustraciones o que traigan imágenes en videos, imágenes en televisión mostrándonos algo que en sí no va con la palabra de Dios. El tema es amenaza. Muchas gracias, hermanos y amigos, por la atención que usted siempre nos da. Esto es Desvendando con la Biblia del Bronx, Nueva York. Muchas gracias, bendiciones, y hasta aquí hemos llegado con esta reflexión bíblica. Pasen muy buenas noches.